Fanny. Stephanie. Sí, profe, entonces igual si uno le mandó el trabajo, usted igual nos va a decir así de forma interna que si cualquier cosa. De todas maneras, Stephanie, si a mí lo que me gusta que me vayan mandando avances son dos cosas. Primero, que me queda claro como que ustedes están trabajando, que le están dando vuelta, y la otra es que me gusta compartirlos como con el resto para que lo vayamos analizando en conjunto, ¿ya? Así que de todas Ya. formas, usted me mandó el suyo. De hecho, quería partir con usted porque hemos quedado con eso la semana pasada, pero ahí me comentaron que tuvo problemas Sí, para conectarse. sí, Pero me ¿sabes costó qué, un poco Stephanie? conectarme. Estoy Dígame, pensando que igual el sábado es un tiro más largo. Entonces, claro. de repente el sábado igual alcanzamos con el de la Gabriela y el tuyo. Ya, profe, sí, sí, está bien. ¿Ya? Ya, profe. Súper. Ya voy a sacar la camarita y vamos a ir entonces con apego. Ahí. Desarrollo efectivo y del vínculo. Entonces, ya, todos han escuchado la palabra apego, ¿verdad? Entonces vamos a partir del comienzo. ¿Qué comprenden por apego? El Cercanía. apego es como el lazo que uno forma con algo o con alguien, ¿puede ser? Vamos a llamarlo entonces por un lado el lazo afectivo. Ahí. Ya, disculpen. Que en correr el power e irme a silenciarlo a todos me demora un poquito. El lazo afectivo, efectivamente, y como decía la Stephanie, es hacia alguien. Muy bien. ¿Qué más? Cercanía. Cercanía. ¿Qué más? Pero el lazo afectivo puede ser también algo material, no solamente una persona, profe, el tema ahí. Es una buena pregunta porque en general y muy influenciado como por la religión más oriental, ¿verdad? Por el budismo, por el hinduismo. Como se entiende en Occidente, mucha gente le ha dado el nombre de apego, como, ay, desapégate de las cosas materiales, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos escuchado. Pero es distinta la noción de apego que vamos a trabajar acá. Ya el apego, como nos contaba la Stephanie, es hacia alguien. ¿Mm? Es Profe, como, sí, dígame. no sé por qué siempre le interrumpo, tengo... Ah, Pero eh, Gabriela, no se me culpes, a mí me gusta escucharlo, así que tranquila, dígame. el vínculo, yo tengo entendido, o sea, el apego es un vínculo afectivo, pero no con cualquier persona, sino que por lo general es con los cuidadores. Muy bien. Y hablo de cuidadores porque no necesariamente es mamá o papá, sino que las figuras cercanas, que te Tal, entregan el cariño, el confort, los cuidados. Entonces uno va desarrollando el apego primariamente con sus cuidadores y posteriormente desde lo aprendido ahí con el resto del entorno. Y habrían perfecto, diferentes tipos de apego. muy bien. Tal cual. Entonces lo vamos a sumar a esto que estamos diciendo, que tiene que ver principalmente en un primer momento con los cuidadores principales. Muy bien, Gabriela, tal cual. ¿Alguien más que se quiera aventurar a comentarnos? ¿Qué entiende por apego? Profe, Sí, una consulta al respecto de lo que menciona Gabriela. sí. Eso implica el hecho de que si alguien tiene apego con alguien que es cercano, con quien lo cuida, y luego de eso en el fondo uno también siente cierto afecto por otro, es por la manera en cómo lo cuidaron a uno. Uno Eso, aprende de por ahí eso. va. Por ahí va ¿Sí? Daniel, muy bien. Ah, ya. De hecho, la idea Gracias. es que A lo hoy día que justamente veamos es que, como dice el Daniel, es muy interesante porque más que uno como que busque personas como el papá o como la mamá, es que se van como interiorizando el modo en que nuestros padres se vincularon con nosotros y viceversa. ¿Ya? a lo que Claro. me Entonces lo que se refería es transfiere es que modalidad vincular. Dígame, Gabriela.
No, que a lo que me refería cuando dije que es con los cuidadores y que afectan las relaciones es precisamente que, por ejemplo, cuando tus papás te entregan atención, se preocupan de tus necesidades, te dan seguridad, aparte de ir formando la autoestima, tú en tus relaciones aprendes que tienes que dar y recibir atención, seguridad, cuidados. Entonces a eso me refería con que se replicaba. No, sí, es que tienes razón, Gabriela, sí es así. Y vamos a ver ahora el sustento teórico de lo que estás diciendo, sí es así. Es Profe, así como lo están mencionando. Dígame, Daniel. consulta con el tema del apego en general. Cuando lo que pasa con trabajo ya con gente en calle, cuando tienen apego emocional o dependiendo de la situación, ¿eso es bien visto en el tema con el apego con las personas en el momento de la vinculación, no? En el Daniel, sen- dos cosas. Diga, siga, no, dale. disculpe. Por eso que No, más o menos no, lo una corté, consulta siga. técnica. Es como una consulta técnica que tengo, porque es lo que me ha pasado, así lo personal. Cuando uno tiene apego con las personas, ¿es bien visto en una intervención de cada persona, no? ¿O no corresponde eso, tener el apego de seguridad con ellos o emocional, se puede decir? Mira, voy a dividir tu respuesta en distintos registros. ¿Por qué? Porque justamente tú trabajas con una población que yo creo, y te voy a pedir ayuda a ti, Daniel, porque justamente creo que es un público que tiene un tipo de apego que se llama, o sea, porque tú estás con gente como en contextos súper extremos, ¿verdad? Sí, sí, Que sí. probablemente tengan un apego de tipo más desorganizado. Ahí te voy a contar bien, y ahí si tú nos puedes ir dando ejemplos, y obviamente yo voy a dar los míos. Va a ser bien interesante como para que podamos dialogar y comprender mejor en qué consisten los tipos de apego. ¿M? Y por otro lado, nosotros como terapeutas efectivamente ofrecemos un, un vínculo y lo terapéutico se pone en juego en que proponemos un modo vincular diferente, ¿sí? Aquellos pacientes que, por ejemplo, como decía la Gabriela, ¿verdad? Son muy ansiosos en sus relaciones o les cuesta mucho gestionar su emocionalidad, ¿verdad? En algún punto el rol que tenemos los terapeutas es que podemos como proponer un nuevo modo vincular, ¿sí? Todo eso lo vamos a abordar, Daniel, y que yo creo que en el trabajo de todos nos va a servir. Para mí el tema del apego es como muy relevante, ¿sí? Y la propuesta, más que nosotros como tengamos un apego emocional, el apego es emocional, ¿sí? Por eso me gustó lo que dijo la Stephanie, como lazo afectivo, ¿sí? Es como el apego es emocional, pero claro, no es que nosotros ofrezcamos, por ejemplo, a ver cómo decirlo, como, a ver, mira, sigamos pasando la materia como para ordenar un poquito estos conceptos, ya como para situarlo en su lugar, ¿sí? Bueno, primero que todo comentarles que el teórico del apego, ¿sí? Bowlby, ¿m? Bowlby bueno, es un psicoanalista que, por eso yo me siento muy cómoda hablando del apego, ¿sí? Porque justamente él es un psicoanalista, que de hecho dicen las malas lenguas que él tuvo un tipo de apego muy evitativo con sus padres, ¿sí? Y de ahí como que formula y repiensa como los tipos de apego. ¿M? Y a él le tocó mucho trabajar con niños muy vulnerados, ¿m? Con niños, por ejemplo, abandonados, eh, con niños, por ejemplo, que estaban larga estadía hospitalizados sin sus figuras como principales de apego. ¿M? Entonces él hace un estudio que es muy bonito porque comienza a describir las reacciones de los niños y las niñas. ¿M? Él se dedica primero a observar las reacciones y se da cuenta, por ejemplo, que cuando una niña es hospitalizada, al principio se angustia mucho por no ver a su mamá y hay un momento en el cual la mamá llega, por ejemplo, a visitarla, por los horarios que tiene el hospital y todo, en ese tiempo, en Inglaterra, hace muchos años atrás. Y la niña, por ejemplo, reaccionaba con indiferencia al ver a la mamá. Entonces esas cosas a Volvi le empezaron a llamar la atención. Es como, pero qué interesante, porque la niña lloraba, se angustiaba porque no estaba la mamá, y ahora llega la mamá y la niña como, hace como que la mamá no le importa. Y ese tipo de cosas a Volvi le empiezan a llamar muchísimo la atención. ¿Sí? Bueno, para Volvi, el apego es una necesidad universal de crear vínculos afectivos. Miren qué interesante. ¿Mm? Volvi dice, los seres humanos nacemos con la capacidad de crear vínculos.
Y no solamente eso, sino que esta capacidad también sirve como un mecanismo de sobrevivencia, ¿sí? Es decir, al niño, el hecho de que pueda tener apego o capacidad para el apego, le ayuda también a sobrevivir. ¿Mm? Entonces aquí, bueno, vemos una imagen donde, por ejemplo, hay una madre, está con su bebé. ¿Mm? Entonces el bebé va a buscar la proximidad de la madre, por ejemplo, le va a sonreír y a su vez la mamá va a proporcionar contacto físico o va a proporcionar consuelo, ¿verdad? El apego se va a jugar desde el primer año de vida. ¿Mm? Y va a tener como base las experiencias con el cuidador, como mencionaba la Gabriela, ¿sí? No es porque uno, si no tuvo mamá o no tuvo papá, uno no desarrolla apego. Como yo les fui adelantando en las clases anteriores, uno siempre desarrolla apego, ¿sí? Profe, Dígame, Daniel, ¿sí? pero cuando usted habla acerca de este apego y que esto nace de, o sea, esto tiene como, eh, bueno, no sé cómo decirlo, pero como un efecto de sobrevivencia en sí. ¿De dónde ¿Sí? nace esa sobrevivencia en sí? Porque como que no tengo muy clara la idea, ¿me entiende? Lo Porque plantea, si sí, busco, sí, ¿sí? Si siga, busco el siga. apego de alguien para sobrevivir, ¿podría ser que yo no sobreviva si no tengo apego? O sea, Esa es por mi ejemplo, consulta, ¿no? ¿Estoy bien o no? ya, 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 comprendo. ¿Me Sí, entiendes? ¿Me entiendes? lo que pasa es que siempre hay apego, siempre. Vamos a ver después los tipos de apego, ¿sí? Pero Perfecto, aunque mi ya, mamá ok. sea súper negligente, yo igual voy a tener un apego con mi mamá. Y cuando hablamos de ¿Ya? sobrevivencia, es que el Ujú, niño a través de los reflejos que hace, el tema de la sonrisa, el tema de que busque la proximidad con, por ejemplo, en este caso, en el mejor de los casos con la mamá, es ujú. como, a eso se refiere Volví con que es adaptativo, con que puede, Ya, eso, el buscar a alguien, el buscar al cuidador, le ayuda a sobrevivir en términos de que lo va a alimentar, en términos que no sé, le va a cambiar los pañales, ¿sí? claro, Eh, ya. pero, claro, en situaciones muy extremas, por ejemplo, en negligencia, y por eso yo le quería pedir ayuda al Daniel Delsoy que me pueda, cuando lleguemos como a ese tipo de apego, igual se instala un apego. Cuando la mamá ha sido, o el papá han sido negligentes, ¿sí? Igual se instala el Sí. apego. Solo que Entiendo va a el ser un tipo de concepto. apego un poquito más como muy adaptativo para el medio, pero muy doloroso también. ¿Mm? Claro. Dígame. Y lo entiendo desde el enfoque de la sobrevivencia, porque el niño dentro de ese mismo apego, si no siente la cercanía, va a llorar. Entonces está Exacto. sobreviviendo de alguna forma. Entonces genera algunos sentidos que le permiten sobrevivir por eso. Ese es Eso, un muy buen ejemplo, exactamente. Como que el niño claro. cuando necesita a la madre va a llorar. Y es una forma de buscar como la proximidad con el otro. Claro, y sobrevivencia además, porque se está haciendo notar, me imagino. Claro, tal cual. Bueno, gracias. Esta es primera, de nada. Esta primera Profe, ¿está experiencia con el grabando cuidador. esto? Sí, estas primeras experiencias con el cuidador van a generar modelos operativos internos, ¿sí? Que van a ser el prototipo para relaciones futuras. Y esto es lo interesante de la teoría del apego. ¿Mm? Es que las primeras experiencias de la temprana infancia, las primeras experiencias con el cuidador, van a tener un impacto en el modo en que este bebé en su vida adulta se vincule con otros. ¿Sí? Hay un tipo de evaluación que se llama situación extraña, y les voy a contar más adelante porque esto más que de Bowlby es de la Mary Ainsworth, ¿sí? Que ahí ella como a través de este tipo de evaluación uno puede como determinar qué tipo de apego tiene el niño o la niña. Entonces, como ya para entrar a picar con el tema del apego, hay que distinguir entre tres áreas. La primera es la conducta de apego, que se entiende como cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance proximidad con respecto a otro individuo, diferenciado y preferido. Cuando
yo creo que el Daniel nos entregó un buen ejemplo, ¿sí? Cuando el bebé llora, justamente una conducta de apego, ¿sí? Está buscando la proximidad, ¿m? Y muchas veces la proximidad no de cualquiera, sino como de la figura con la cual se puede sentir más contenido, ¿m? Por otro lado está el vínculo afectivo, que es cualquier relación entre personas en donde se expresen y experimenten afecto entre ellos, de modo estable y cariñoso. ¿Mm? Y por último tenemos el bonding, que es el contacto piel a piel que se produce entre una madre y su recién nacido. ¿Mm? Es muy interesante porque a propósito, bueno, Bowlby tuvo un impacto tremendo en las concepciones de la primera infancia. ¿Mm? Y de hecho, no sé, las que han tenido experiencia de ser mamá, ¿verdad? O los papás que hayan podido acompañar después del parto, ¿verdad? Como a su compañera. Eh, una de las, o sea, esto por ejemplo, de sacar al bebé, cortar el cordón umbilical, ¿verdad? Y ponérselo a la mamá, como en el pechito, es justamente por el bonding, como la importancia de piel a piel, del contacto, del olor, ¿sí? De la corporalidad. ¿Mm? Eso también va a ponerse en juego cuando hablamos de apego. Bueno, Bowlby nació en 1907, vivió harto años. ¿Mm? Tiene un montón de libros, está El apego, está Una base segura, aquí no sé si aparece, aquí está, sí, el de la separación, que es un texto muy largo pero muy bonito. Bowlby recalcó que los efectos inmediatos y también a largo plazo que median la salud mental del niño son resultantes de una experiencia de relación cálida, íntima y continua con la madre. ¿Mm? En donde ambos encontrarían como satisfacción y alegría, ¿sí? Entonces, Bowlby va a describir patrones de comportamiento de los niños con sus primeros cuidadores. ¿M? Y también va a desarrollar todos los efectos que tiene la separación con la madre, ¿sí? Separación, yo estoy pensando como en situaciones más extremas, como les comentaba en un primer momento, durante una hospitalización, por ejemplo. Por eso es importante que cuando vemos niños, una de las preguntas que uno hace es, por ejemplo, si el niño tuvo hospitalizaciones. No solamente por los antecedentes médicos que nos puede entregar esa pregunta, sino también porque tiene efectos en el apego. ¿Mm? Uno de los estudios, de los tantos estudios que hizo Bowlby, estudió 44 niños institucionalizados por robo. ¿Mm? En todos los casos habían evidencias de experiencias previas de abuso y maltrato por parte de los progenitores, ¿sí? Entonces también Bowlby viene a situar la relevancia de esta perpetuación que hay de conductas, que uno pudiese llamar más disruptiva, que no son gratuitas, pues, que no salen de la nada, que no es la suerte de la olla, ¿sí? Es decir, en algún punto se explican también por las experiencias que han tenido los niños, niñas o adolescentes, ¿verdad? Con sus primeras figuras, con sus cuidadores, las primeras figuras significativas. Bueno, Bowlby da cuenta de la tendencia de todos los seres humanos para establecer lazos afectivos continuados con otros seres humanos. Algo que es muy especial de los lazos afectivos es que tienen un carácter de continuidad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando atravesamos un duelo, ¿verdad? Fallece alguien cercano y pucha, pueden pasar 20 años, pero es como que uno siente que el amor sigue intacto, ¿sí? Porque el lazo afectivo es perdurable aunque la persona no esté. ¿Mm? Entonces, es una particularidad del lazo afectivo, puede perpetuarse en el tiempo. ¿Mm? Para Bowlby, esta conducta, o sea, el apego va a ser algo instintivo. Es decir, cuando hablamos de instinto, hablamos que hay como una base biológica, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando discutíamos entre como cuánto es biológico, cuánto de ambiental? Claro, Bowlby efectivamente dice que hay una interacción entre ambos, pero
que la conducta de apego es inherentemente instintual, por eso es universal. Todas las personas, ya seamos de Timbuktu, de Japón o Chile, tenemos la posibilidad de desarrollar esta capacidad de aproximarnos al otro. Un mecanismo que adapta la conducta a la consecución de fines determinados por las necesidades del momento, ¿sí? El mismo tema del llanto. El llanto es, por ejemplo, que tiene hambre. Entonces llora el niño y le permite a la madre acercarse y poder cubrir esa necesidad. ¿Mm? En la vida adulta uno esperaría, ¿verdad?, que el adulto pueda identificar lo que necesita y poder pedirlo, que muchas veces es un trabajo muy complejo. ¿Mm? A uno le pasa, a mí me pasa al menos en mi práctica clínica, que justamente lo que uno trabaja con los pacientes es como poder identificar la necesidad y poder expresarla. ¿Mm? Porque de esa forma uno no asegura que el otro venga y la satisfaga, ¿sí? Pero sí aumenta la probabilidad de que eso pase. ¿Mm? Las conductas de apego del infante humano, por ejemplo, la búsqueda de proximidad, la sonrisa, esta tendencia como a colgarse, ¿verdad? Cuando se pone un bebé, iba a decir, pero cuando uno toma un bebé, no sé si se han dado cuenta como que el bebé como que tiende como a colgarse de uno, ¿sí? Todas estas conductas de apego tienden a ser correspondidas con las conductas de apego del adulto, ¿sí? Entonces el adulto toca, se acerca, sostiene, calma, ¿sí? Y estas respuestas, o el modo en que responde el adulto, va a reforzar la conducta de apego del niño hacia ese adulto, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra clave para pensar el apego. El apego, si bien es una conducta instintiva, el niño o la niña nacen con esto, es muy importante considerar que el tipo de apego va a estar muy vinculado a la respuesta de los cuidadores. Y ahí, por ejemplo, juega un rol muy crucial el estado afectivo, psicológico, el bienestar de la madre, ¿sí? Porque vemos en muchas ocasiones, por ejemplo, madres que desarrollan una depresión postparto, que en mi parecer o en mi propia práctica me he dado cuenta que tiene que ver como con la percepción de bajo apoyo de la red de apoyo, ¿sí? Para mí, yo le he contado, para mí la red de apoyo es como casi lo primero que uno tiene que evaluar siempre con los pacientes, con los usuarios. Entonces, claro, una madre que está transitando por una depresión postparto, se le torna muy difícil poder acusar recibo de las necesidades de su hijo o de su hija. ¿Sí? Por eso también es importante los diagnósticos tempranos, las solicitudes de ayuda y, como les comentaba antes, la red de apoyo, que pueda pesquisar esto en la madre y puede brindarle ayuda, ¿sí? Cuando aquí dice teoría etiológica del apego, el término etiología remite al origen, ¿sí? Cuando uno habla de teorías etiológicas, por ejemplo, de la angustia, teorías etiológicas de la depresión, queremos decir que son teorías que se basan en buscar el origen de por qué pasa lo que pasa. Entonces, bueno, compartirles que el apego, o sea, la teoría del apego es ampliamente aceptado en los círculos de salud. Como les contaba, hay muchas como prácticas que se realizan o sea, post tener un hijo, ¿sí? Una hija que está muy vinculada a las nociones de apego. Como les comentaba antes, el infante humano está dotado con un conjunto de comportamientos innatos que le ayudan a mantener a sus padres cerca, aumentando así las posibilidades de que sea protegido en caso de peligro. Por eso tiene esto que el Daniel preguntaba como sobre la sobrevivencia. La conducta de apego le permite al niño como aumentar las probabilidades de sobrevivencia, porque invita, llama, convoca al adulto para que venga. Para el infante humano, en la médula del apego está la regulación de la experiencia emocional
Y esto es clave en nuestra pega como terapeutas, ¿sí? Porque justamente lo que nos puede pasar es ver pacientes que tienen muchos problemas con la regulación de la experiencia emocional, ¿m? Que sienten angustia y se desbordan, que sienten rabia y la reprimen a tal punto que uno nunca sabe que tiene rabia, pero de repente va y explota, ¿sí? Entonces, el apego permite, o los modelos internos de apego, ¿verdad? Es decir, como estos recuerdos de las interacciones con los cuidadores, permiten regular el estado afectivo, gestionarlo, ¿sí? Profe, Dígame. habla Daniel. Desde, Ujú. desde una experiencia como traumática en cuanto a lo que es el apego, Ajá, esto me imagino en el fondo que entiendo en el fondo, yo entiendo que es afectivo, que se nace instintivamente con esto, ¿verdad? De la cercanía. claro. Pero la verdad en el fondo cuando hay una experiencia como traumática acerca de esto mismo, ¿es posible que esto mejore? ¿Que se pueda reeducar? Es mi pregunta. Mira, sí, yo creo que, que si no fuese así, no tendría sentido ni la psicoterapia, no tendría sentido como el rol que van a tomar usted o que ya están tomando, ¿verdad? En sus trabajos, ¿sí? Claro, Como que yo creo que a lo que, justamente, sí, dígame. perdón, que No, no, a siga, lo siga. que yo voy porque hay mucha gente en el fondo que no tiene, que tiene problemas de afectividad enormemente, por un lado. Exacto. Y la verdad es que más que la misma problemática en sí, el tema de la forma como se educa, cómo se gobierna, cómo se maneja la afectividad, la emoción, el sentimiento. Mm, No, sí, a eso voy al hecho en el fondo de que tarde o temprano pareciera ser que esta falta de apego en algún minuto repercute. En algún minuto se desborda, en algún minuto acusa de que hay algo que yo no reeduqué o que yo no traté. Por lo tanto, hoy lo manifiesto. sí. Mira, A eso voy. te voy a comentar algo, como, ¿Sí? sí, sí, es que no me llega más que como una pregunta, como un comentario y que un comentario muy pertinente, ¿sí? Porque Ah, yo no sé si le ha pasado, yo creo que le ha pasado, ¿sí? Eh, que, no sé, bueno, a veces hay vínculos que uno tiene en la vida adulta y vínculos en los cuales uno se desencuentra, ¿sí? Vínculos que quizás terminan siendo muy tóxicos, muy dañinos y uno dice, chuta, ¿qué me está pasando a mí en este vínculo? O están apareciendo aspectos míos que yo no conocía o aspectos míos que no me gustan, ¿sí? Entonces, muy interesante ahí, Daniel, que si bien los terapeutas tenemos la posibilidad de ofertar, ¿verdad? Otra modalidad vincular, ¿m? ujú, Más como receptiva a las necesidades de los usuarios, hay relaciones ujú, humanas en la vida adulta que también nos brindan esa posibilidad, como también hay otras claro. que no, que al contrario, reeditan, ¿verdad? Como el modo Son vincular nocivas, que quizá. Exacto, claro. tal cual. Ujú, Yo por eso, Daniel, yo soy súper amiga, a mí me carga como esto de, eh, como, ay, que, no sé, pues ponte tú, ay, que yo soy enojona porque yo dejo la embarrada, si uno va y ve y profundiza en cómo es el vínculo de la persona que deja la embarrada, que chuta, que se exalta, si uno va a las coordenadas vinculares, uno encuentra que hay algo en el vínculo que también propicia este tipo de conducta, ¿sí? sí, Ojo, yo estoy hablando en contexto donde no hay violencia, ¿sí? Estoy hablando como claro. exceptuando la violencia, por supuesto que la violencia tiene otras manifestaciones y todo, pero en general yo creo que uno puede analizar muchas conductas a propósito de cómo se está vinculando Mm, con el otro. ¿Mm? Así que claro. sí, estoy muy de acuerdo con lo Ya, que... Sí. gracias. Sí. Ujú. Eh, bueno, con el tiempo se desarrolla entonces un vínculo que es reforzado por las nuevas capacidades emocionales y cognitivas del niño, como también por la historia de cuidado sensible y responsivo por parte del adulto. Cuando hablamos de responsivo, tiene que ver con la respuesta,
que entrega el adulto. Entonces, por ejemplo, si yo, imagínense una niña de 3 años que llora desbordada porque está muy angustiada porque no sé, se le murió la tortuga, ¿sí? Y los padres le dicen, oye, llorar no, aquí nadie llora, ¿sí? Lo que va a aprender esa niña, y lo hacen de forma cotidiana, no es que se lo digan una vez, ojo, yo creo que con eso tenemos que ser súper cautos, no porque uno diga es una vez, chuta, va a embarrar todo el apego, no, me refiero como a algo sistemático, de que por ejemplo en esta casa no hay lugar para las emociones, o llorar es de débiles, ¿sí? Lo que va pasando es que el motor regulatorio de la persona se va como hiperatrofiando en el sentido de que intenta como controlar tanto la expresión de las emociones, porque en el ambiente humano no es tan bien recibido, ¿sí? Que en algún punto en la vida adulta termina minando también eso, termina reproduciéndose, ¿sí? Entonces, se juega en gran parte el tipo de vínculo con cómo responde el adulto. Profe, Dígame. a mí me tocó trabajar con niños que habían vivido violencia. ¿Ya? Y bueno, en el caso de ellos, evitan a la figura que ejerce la violencia, pero se produce como una sobreadaptación. ¿Eso tiene que ver con lo mismo? Como Sí, claro. con la respuesta que dan, porque en el fondo son muy bien portados precisamente para que no los maltraten. Y evitan al padre o la madre, pero son más cercanos a extraños. Es súper extraño el cómo se comportan. Sí. Ahí lo vamos a ver con mayor profundidad los tipos de apego. Pero sí, es un buen antecedente como para poder ahí como identificar o evaluar qué tipo de apego tiene el niño o la niña. ¿Sí? Bueno, la relación entre padre y bebé no es unidireccional. El bebé contribuye desde los primeros momentos a esta interacción, ¿sí? Es decir, es bidireccional. Los bebés nacen con capacidades socioafectivas o sea, nacen con eso, el decir nacen desde el nacimiento un poquito reiterativo, ¿sí? Que les permite orientarse, comunicar y preferir la interacción con otro ser humano que con objetos. Cuénteme. Profe, como el tema de la unidireccional para los padres y los bebés, ¿cómo eso no me quedó claro? Lo que pasa es que unidireccional es como solo para un lado. ¿Cachai? Entonces, no es unidireccional, porque en esta interacción contribuye tanto el bebé como con todas sus capacidades innatas para el apego, como el padre o la madre. ¿Sí? Por eso dice no es unidireccional, al contrario, es bidireccional. Sí, porque es comprendido, porque es respondido, Exacto. porque hay una respuesta, ¿cierto? Sí. Ujú. Perfecto. Tal cual. Y esa respuesta aparece otra y otra. Claro. Ay, gracias. Bueno, los bebés nacen con mente. Esto suena raro, pero es muy interesante porque esta teoría, la teoría del apego, posteriormente da lugar a algo que se llama teoría de la mentalización, que es una teoría que desarrolla profundamente un autor inglés que se llama Fonagy, que es muy interesante. Y la mentalización hoy en día es un tipo de intervención que ayuda mucho con pacientes más limítrofes o de un funcionamiento más limítrofe, ¿sí? Limítrofe me refiero como a personas que tienden como a ser muy caóticas en el modo en que se vinculan con el otro, como de mucha intensidad y te amo, pero te odio y eres el mejor o eres la mejor y después eres el peor del mundo, ¿sí? Esto llevado a un extremo y a una constante. Entonces, justamente en el trabajo con personas que tienen un funcionamiento más limítrofe, la teoría de la mentalización es algo que hoy en día está muy en boga, ¿sí? Bueno, esta mente se desarrolla como producto de la actividad conjunta de estos mecanismos vinculares que hemos conversado, ¿verdad? La
conducta de apego, el vínculo, el bonding. ¿Mm? Entonces los bebés presentan salud mental, tienen salud mental y también pueden enfermarse psicológicamente, ¿sí? Por eso hay toda una rama de la psicología que es dedicada al infanto juvenil, es decir, uno puede intervenir con niños, niñas, qué sé yo, de 5 meses, ¿sí? Porque ahí uno interviene mucho con los padres. Y actualmente hay algunos centros, por ejemplo, que funcionan con estas técnicas de microanálisis, en donde, por ejemplo, por supuesto, con la autorización de los padres, ¿verdad? Ponen cámaras, por ejemplo, en algunos centros en la casa de los papás, graban y después se junta como un grupo de expertos de psicología infanto-juvenil y analizan cómo hace el bebé, por ejemplo, cómo llama a su madre, cómo llama al padre, cómo éste responde, y ahí van deteniendo, van trabajando por escenas y posteriormente intervienen con los padres. ¿Ya? Entonces estas son como estrategias bueno, que la tecnología también nos permite para poder evaluar cómo se está desarrollando el apego. ¿Mm? Profe, Dígame. disculpe que la interrumpa. Sí, sí. Desde esa enfermedad como psicológica de los bebés, ¿cómo se diagnostica? ¿Se diagnostica desde el enfoque del apego? Porque me imagino que en algún minuto este sentimiento de apego es algo que no se reduce en un bebé, sino que por el contrario se exige. El bebé de alguna forma por esta sobrevivencia va a querer ser atendido, Claro. ¿cierto? Pero dentro de ese mismo rechazo o de la forma en como se maneja eso, no sé si me Ajá. estoy expresando bien, pero ¿cómo se diagnostica de Perfecto. alguna forma esa enfermedad psicológica o de qué manera puedo yo detectar si hay una problemática así como de ese tipo, de salud mental, por así decirlo? Claro. En un bebé es un poco difícil, creo yo, ¿no? No, no es tanto, porque si el bebé, por ¿Ya? ejemplo, no sé, llora todo el día, como que uno se puede armar Ah, la de idea de que le está veras. pasando, Desde- sí, po. O claro, desde que las se emociones. angustia, o que no coma, Claro. claro. Ya, Bien. muy agradecido, Sí. gracias. Y de hecho, bueno, para complementar un poquito la respuesta, Daniel, ahí los psicólogos infantos, bueno, y los adultos, los que trabajamos con adultos también, trabajamos mucho con psiquiatras infantos juveniles. Entonces ahí se va haciendo un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, ¿sí? Y también que se va complementando con un diagnóstico psicológico, que recuerden que la diferencia es que el diagnóstico psicológico te permite como dar una explicación de por qué pasa lo que pasa, ¿sí? El diagnóstico psiquiátrico más que nada como una descripción nosológica que te dice, ah, ya, el niño tiene esto o tiene esto otro, ¿sí? Bueno, la experiencia de seguridad es el objetivo del sistema de apego. Miren qué interesante. La experiencia de sentirte seguro, ¿sí? De sentirte amado, de sentirte, no sé, que tienes un lugar en el mundo y que ese lugar no es el del cacho, que no es el de ser el problemático, el de ser la melodramática, ¿sí? Eh, todo eso, cuando se alcanza cierta seguridad en que tú puedes ser, por ejemplo, amado o amada por cómo eres, por quién eres, ¿sí? Eh, es una experiencia que se facilita también por las interacciones tempranas que uno tuvo con los cuidadores. ¿Mm? Y ahí me voy a tomar un poquito de lo que decía la Gabriela antes, lo que nos comentaba de su trabajo, ¿sí? Que, que justamente, por ejemplo, hay niños, niñas que tienen como conductas más sobreadaptadas, ¿sí? Sobreadaptadas quiere decir como niños, niñas que son como muy perfectitos, ¿sí? Así como que, no sé, por ejemplo, tienen, qué sé yo, 8 años y hacen el aseo en la casa, se preocupan que todo esté bien, casi que cuidan al hermano chico. A uno a eso le llama como sobreadaptación, porque uno no espera que un niño de 8 años haga todo eso, ¿sí? Pero claro, ahí lo que se pone en juego en la sobreadaptación es que el niño tiene que realizar muchas cosas para sentirse seguro. ¿Mm? Y eso, por supuesto, que tiene efecto en el futuro, po, en sus relaciones futuras. ¿Mm? Para sentirse aceptado, Exacto. Sí. pero son niños Profe, autónomos. ¿Cómo?
Disculpe. Profe, ¿eso puede ser parte de una baja autoestima también del niño? De una Pucha, autoestima influye en el autoestima también, sí. Sí. Mm, como una manera de dejarse ver y demostrar que yo también sé hacer muchas cosas, algo así. exacto. Tal cual, sí. Influye en el autoestima mucho. Ok. ¿Me A mí puede me pasa, conectar por igual, profe? ejemplo, con las Bueno, pacientes que están muy deprimidas, que ella en su discurso al menos es como re interesante porque te dicen como, yo antes era distinta, yo antes era power, la hacía toda y ahora estoy hecha, ¿verdad? Como no puedo hacer nada. Y es muy interesante ahí porque es como, chuta, si no la haces toda, es como que pierdes el lugar que tenías. Esa es la claro. sensación. Pero la realidad es que no es tan así, po. O sea, o no debiese, ahí uno interviene más a nivel familiar, pues, ¿verdad? Ver cómo la familia también acepta el diagnóstico, por así decirlo, y cómo comprende el proceso en el que está atravesando la persona. ¿Mm? Bueno, por tanto, primero y por encima de todo, el apego va a jugar un rol importante como regulador de la experiencia emocional, ¿sí? Estoy un poquito como repitiendo, pero para que les quede así, ultra mega claro. Es decir, las conductas de cuidado de los cuidadores van a regular la organización afectiva del bebé. ¿Mm? Bueno, se habla de un sistema regulador diádico. Por sistema regulador, recuerden que estamos hablando de la regulación afectiva, es decir, qué hacemos las personas con las emociones que nos invaden. ¿Mm? ¿Sí? O no las consideramos para nada, o las hiperconsideramos y nos toman, ¿verdad? Y chuta, y dejamos la embarrada, ¿sí? Y cuando se habla de diádico, tiene que ver, remita a la diada, es decir, a la relación de a dos, y principalmente se juega con la madre, ¿sí? En el ideal, en el mejor de los casos. Entonces, el ser humano no nace con una capacidad para regular los propios estados emocionales. Esto es importante. Porque si bien nace con esta tendencia al apego, ¿verdad? No nace con un sistema regulatorio emocional, porque esa regulación se va a ir aprendiendo en la interacción con el cuidador. Entonces se requiere una relación diádica en la que las señales que sean emitidas sean adecuadamente decodificadas y atendidas por las figuras cuidadoras. Era como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando la madre o el padre logran distinguir, mira, este llanto es de mañita, este llanto es de hambre, este llanto es de cólico. Los padres van decodificando las conductas de su hijo o de su hija, ¿sí? Y por ende van adaptándose, van logrando identificar necesidades y van logrando adaptarse a esas necesidades, en el mejor de los casos, no siempre, o si no, no estaríamos estudiando esto, ¿sí? Los cuidadores realizan ciertos procedimientos envueltos por un universo emocional adecuado que van a proveer al niño una regulación externa, es decir, la regulación siempre va a venir desde afuera. ¿Mm? Y a través de esa regulación externa, yo voy aprendiendo a regularme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa muchas veces? A mí me ha pasado, por ejemplo, con el trabajo con adolescentes que tienden como a conducta autolíticas, ¿sí? Así como, no sé, cortes, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, en un momento en particular de una jovencita de 14 años que se cortaba mucho los brazos, se angustiaba, y un día ella decidió contarle a la mamá y me pidió a mí que si le podía contar en el espacio de terapia, y yo, bueno, por supuesto, y citamos a la mamá y conversamos las tres, y ella le cuenta a su mamá que se corta, y le muestra los cortes, y la mamá se angustia de una forma, se pone a llorar, se aprieta los brazos, es como, y claro, ahí como que la chica queda súper, se angustia también, po, ¿sí? Entonces ahí me acuerdo que en esa sesión, bueno, después tuve que citar a la mamá, conversar un poquito, explorar también el tipo de apego de la madre, ¿sí? Porque a mí llamó la atención de esa sesión la angustia desbordante que había tenido la mamá. Es decir, era una mamá que se conectaba efectivamente con la angustia de su hija, era receptiva, ella captaba que su hija estaba angustiada,
pero a la vez eso la desborda a ella. Y por ende esta niña le costó como un año poder contarle a la mamá como, oye, mira, me corto. ¿Sí? Porque justamente ella le tenía mucho temor a la reacción de la mamá, no le quería hacer daño. ¿Sí? Entonces ahí es súper importante que uno trabajar, estos trabajos psicoterapéuticos, yo siento que es como una cirugía, porque yo siempre les he comentado, mi postura es como nunca culpabilizar a la mamá, más bien comprenderla, ¿sí? Comprender primero que estamos en un país donde hay una amplia mayoría de jefas de hogares, por ejemplo, ¿sí? Comprender las condiciones laborales actuales de las mujeres, ¿sí? Comprender esta doble presencia. Entonces ahí uno tiene que armarse como, ¿sí? Como una lectura bien comprensiva de lo que está atravesando la mamá y poder intervenir, ¿sí? Entonces, efectivamente, con la mamá fuimos trabajando un poco y cómo poder lidiar con la angustia que le generaba a ella saber que su hija se estaba cortando. Uno en tema de corte uno también matiza, por ejemplo, si hay intento de suicidio uno llama al papá al tiro, si hay algo del código ético que se rompe y uno lo dice en el encuadre, ¿sí? Que si hay, por ejemplo, riesgo suicidal uno tiene que contactar al cuidador. Pero ahí uno puede ir como matizando y trabajando con la niña primero para que, ok, sabes que ya le voy a contar a mi mamá, ¿sí? Es decir, psíquicamente la jovencita se sintió preparada para poder bancarse algo de la angustia como desbordante que le generó a la mamá saber que se cortaba. ¿Mm? Cuénteme. Profe, una consulta, pero ¿Sí? bueno, esta reacción, por así decirlo, esta expresión de esta frustración o estas emociones, es algo que es aprendido, que se refleja, se imita desde alguien que también reacciona de la misma forma, porque estamos hablando de una niña que está en crecimiento, que se está desarrollando. Claro. Eh, la problemática nace desde mucho antes. ¿Cómo se visualiza eso? ¿Cómo se explica? De alguna forma algo así, porque como usted menciona en la misma situación, la señora también reacciona de una forma desbordante. Claro, sí, Entiendo. Entonces, es algo que la niña en el fondo en algún minuto también, expresándolo de otra forma, también lo imita, lo aprendió. exacto, Eh, ya, ya, claro. eso Entonces le es muy pregunto. interesante porque ahí se Ya. pone en juego algo que la Mm, Gabriela nos mencionó al comienzo, que es como esto de tú puedes hiperregular para que el otro no lo note y no preocupar al otro, pero por algún lado sale. Yo soy fiel creyente de la teoría del pan con palta. Todo sale por algún lado, ¿sí? Todo se desborda en algún momento si hay mucho. ¿Mm? perfecto. Entonces, si bien esta adolescente se regulaba bastante con su mamá, Claro. se desregulaba en otra área. Ok. Y eso era lo que le era muy difícil mostrarle a la mamá porque él le daba terror la desregulación de la mamá. Pero a su vez la mamá, cuando pude conversar más profundamente con ella, efectivamente también, la madre de la madre, ¿sí? Tenía un modo como muy desregulado y así uno va para arriba, ¿sí? Esto es como bien transmisible, Mm. ¿sí? O sea, puede ser que estas depresiones sean heredadas, ¿no? ¿Sean qué? Heredadas, que se hereden. Eh, No sé, más estoy que, sí, especulando, ¿ah? mira, yo ahí uno podría decir heredar, pero claro, a mí el heredar me lo asocio más como a la parte más como biológica, Sí, ¿sí? Pero sí te quizás no entiendo es la y palabra creo más que adecuada, pero exacto, pero te entiendo el concepto, sí. se Mm. transmite. Yo creo Hoy, que eso hoy es algo que imitarlo uno podría, se aprende, por así decirlo, ¿no? Ya, exacto, gracias. se aprende, se Gracias. transmite, tal cual. Claro, perfecto. Ya, ok, gracias. Sí. ¿Dónde iba? Ah, ya. Ok. En la etapa preescolar se va a elaborar y diferenciar los modelos operativos internos de apego, ¿sí? Recuerden que estamos en un primer momento, que hemos conversado, las primeras interacciones, y aquí ya se pone en juego, o sea, ya en la etapa preescolar, eh, ya estoy pensando segundo, tercer año de vida, uno ya puede distinguir tipos de apego que presentan los niños, ¿sí? Y también identificar los modelos operativos internos que pudiese tener el niño o la niña. ¿Mm?
Bueno, algunos de los cambios que comienzan en este periodo son, ya lo hemos revisado, ¿verdad? La aparición del lenguaje, este se torna más complejo, permite negociar el apego de forma más variada. ¿Mm? Y también el lenguaje permite expresar de otro modo las necesidades. ¿Mm? Otro cambio es la toma de perspectiva que permite al niño tomar en consideración la respuesta de la otra persona. Y por ello puede llevarlos, por ejemplo, a esconder sus sentimientos, a esconder sus pensamientos, ¿sí? Con el fin de mantener relaciones de apego más tolerables. ¿Mm? Entonces, el niño o la niña puede experimentar, por ejemplo, miedo, rabia, y un tipo de apego, por ejemplo, es como ya, la voy a esconder, ¿sí? La voy a esconder para que esto se haga, para llevar la fiesta en paz, ¿sí? Y como resultado, su experiencia durante las... espérenme, les paso acá las fases de apego, ¿no? Ah, sí, les paso las fases. Como resultado de su experiencia durante las 4 fases de apego que ya vamos a revisar, los niños construyen un vínculo afectivo duradero hacia el cuidador que le va a permitir usar la figura de apego como una base de seguridad a través del tiempo y la distancia. ¿Mm? Algo que es muy característico en el preescolar es que ya no necesita involucrarse en comportamientos para mantener la cercanía al cuidador, ¿sí? De forma tan insistente como en el primer año de vida. ¿Mm? Entonces ya el niño preescolar quizás no necesite llorar necesariamente para acercarse a la mamá o al papá para llamarlo, sino va a poder llamarlo efectivamente. Papá, mamá, tengo miedo, papá, dame leche, ¿sí? Como este es algo que permite también la posibilidad del lenguaje. Estimados y estimadas, vamos a ir a un break de unos 15 minutos. Ya, Javier, acabo de leer lo del Ramón, ¿sí? Vamos a ir a un break de 15 minutos y volvemos. ¿Ya? Si quieren pueden quedarse